oportunidad voy a explicar lo que es el tema de radioactividad, ¿ya? Para entender el concepto de radioactividad, primero debemos estudiar qué es la radiación. Hemos escuchado este término en diferentes aspectos de nuestra vida diaria. Hemos escuchado que existe radiación por luz, que hay radiación para tratar enfermedades como ser el cáncer, y también hemos escuchado que la radiación interviene en la elaboración de bombas atómicas. Pero en sí, ¿qué es la radiación? Para eso, para entender mucho mejor cuál es el concepto de la radiación, debemos ir a la historia de la química, donde han aparecido diferentes personajes que han experimentado con esto de la radiación. El primer personaje que ha experimentado con lo que es la radiación fue Wilhelm Röntgen. Él es conocido como el padre de la radiología. Ha empezado a experimentar en 1895, donde descubrió lo que llamamos rayos X. ¿Qué son los rayos X? Los rayos X es una forma de radiación que es capaz de atravesar objetos y producir imágenes en pantallas y placas. Pero, ¿cómo realizó este experimento? Bueno, este personaje ha pasado corriente eléctrica a través de tubos de descarga de gases, y mientras pasaba esta corriente eléctrica ha notado que un papel de platino cianuro de bario comenzaba a brillar a pesar de estar apartado del tubo. Lo que era aún más desconcertante era que el papel seguía brillando, incluso cuando colocaba objetos entre el tubo y el papel. Como estaba intrigado por este fenómeno, este personaje decidió llamar a ese fenómeno rayos X, y a X debido a que para él era una variable que no conocía, era desconocido. La primera persona con quien experimentó esos rayos X es con su esposa Anna Berta. Con ella ha podido realizar la impresión de los primeros rayos X de la mano izquierda de su esposa, y aquí podemos observar. Otro personaje que aparece en la historia de la química es Henri Becquerel. Este personaje, a diferencia que Wilhelm, se puso a experimentar con el uranio. Él observó que el uranio dejaba una impresión fotográfica en cualquier papel, tan solo estando cerca de él. Para él esto fue un descubrimiento muy importante, ya que al dejar una impresión quiere decir, él descubrió de que el uranio también emitía un cierto tipo de radiación o cierto tipo de rayos. Entonces se puso a experimentar con los dos tipos de rayos y ha podido descubrir que podía modificar la trayectoria de estos rayos con imanes. Podía modificar la trayectoria de los rayos del uranio. Sin embargo, no podía modificar su trayectoria de los rayos X. Entonces ha podido entender de que había una cierta diferencia entre esos rayos. Aquí entra lo que es el tercer personaje, una mujer, Marie Curie. Sus descubrimientos fueron muy importantes en la historia de la química, ya que también es considerada una pionera de la radiactividad. Los mayores descubrimientos de Marie Curie fue que el uranio y el torio eran elementos radioactivos. Descubrió también así un nuevo elemento que lo denominó polonio. Asimismo, ha podido trasladar lo que son los rayos X en autos para poder ayudar a los heridos de la Primera Guerra Mundial. Fue ella quien estableció el término de radioactividad por primera vez. Estos tres personajes fueron muy importantes para la historia de la radiactividad o para el descubrimiento de la radiactividad, ya que gracias a ellos se descubrió que había dos tipos de radiación. Entre ellas era la radiación electromagnética y la radiación nuclear. ¿Qué es la radiación electromagnética? La radiación electromagnética podemos observarlo en diferentes aspectos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, las ondas de radio que podemos ver en los radios que se utiliza, los microondas, donde
donde podemos calentar diferentes alimentos, el infrarrojo para determinar temperaturas, la luz visible es un tipo de radiación, la luz UV del sol es un tipo de radiación, los rayos X y los rayos gamma. ¿Y qué es la radiación nuclear? Pues la radiación nuclear es también considerada lo que son el movimiento de las partículas alfa, beta, neutrinos, neutrones y muchos otros más. Para entender más la radiación tenemos que entender esto. Sabemos que los elementos para ser estables tienen la misma cantidad de protón y neutrones. Es ahí donde esa cantidad de protones y neutrones identifican o le dan una identidad a cualquier elemento de la tabla periódica. Sin embargo, hay elementos que no tienen la misma cantidad de protones y neutrones. Cuando no hay la misma cantidad de neutrones y protones, podemos decir que ese elemento no es considerado estable. Como no es considerado estable, este átomo de ese elemento va a buscar su estabilidad. ¿Y cómo va a buscar su estabilidad? Botando partículas de protones o neutrones para convertirse en estable. Por ejemplo, el uranio no es un elemento estable y para buscar su estabilidad expulsa lo que son las partículas alfa, pero al momento de expulsar esas partículas alfa hace que su identidad se pierda y ya no sea uranio, sino más bien se convierta en elemento del torio. Otro caso sobre esta situación es el carbono. Sabemos que el carbono tiene como identidad 6 protones y 6 neutrones. Esa cantidad es lo que lo hace a este elemento o lo llama carbono. Sin embargo, sabemos que hay un isótopo del carbono que no es estable, donde tiene protones 6 y neutrones 8. Al tener más cantidad de neutrones, se convierte en un elemento no estable y desea convertirse en un elemento estable, y al querer convertirse en un elemento estable bota lo que son las partículas beta negativos, y al expulsar estas partículas el carbono pierde su identidad convirtiéndose en nitrógeno. Sin embargo, ya sabemos lo que es la radiación. La radiación, en conclusión, es la expulsión de partículas de un átomo para convertirse o para lograr su estabilidad. Pero, ¿cuál es la radiación que es peligrosa para el ser humano? Bueno, no todas las radiaciones son peligrosas, simplemente hay dos tipos de radiaciones, una que no es peligrosa y otra sí. Hay la radiación no ionizante, que son las radiaciones no peligrosas, mientras que hay otra radiación ionizante, que esas sí son peligrosas. ¿Qué radiación es muy peligrosa para el ser humano? La radiación peligrosa es la radiación ionizante. Todas las radiaciones, especialmente las ondas de radio, microondas, no son peligrosas para el ser humano. Las que sí son peligrosas son los rayos X y los rayos gamma. Estos rayos sí tienen la fuerza de descomponer las células vivas. Pero la radiación ionizante no son de todo malas, más bien son muy útiles en algunos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, los rayos gamma son muy útiles para la eliminación de tumores. Si bien eliminan células vivas, también pueden eliminar a lo que son los tumores. Por eso es muy útil al momento de tratar lo que es el cáncer. Sin embargo, hay niveles o hay aspectos donde el ser humano puede aguantar la radiación ionizante. Hay una escala. Para eso tenemos una unidad de medida que son los denominados Sievert. El ser humano, mientras está en esta escala, puede aguantar lo que es la radiación ionizante sin afectar su vida diaria. ¿Cuándo es
que el ser humano tiene una posibilidad de ser afectado por la radiación ionizante es cuando aumenta esa escala. Cuando estamos en esta etapa de la escala, estamos expuestos a lo que es la radiación ionizante, pero son a mínimas cantidades. Al hacerse un examen, el radiólogo cuando realiza los exámenes, incluso hasta comer plátano, nos exponemos a radiación ionizante, pero son mínimas. Debemos preocuparnos cuando aumentamos o cuando estamos expuestos a mayor cantidad de radiación. Eso sería todo. Gracias, espero puedan haber comprendido lo que es la radioactividad.